DeepSeek, eh, pero eso no pasó. Lo que hizo fue perfeccionar su manera de respuesta, perfeccionar su manera de análisis en cadena y logró que estos modelos, de ser un modelito normal, se volvieran un modelo razonador, Ujú. con el mismo tamaño. Entonces, eso fue un avance increíble para todos los que estamos metidos acá en el tema de inteligencia artificial generativa, em, porque pues prácticamente estos modelos son considerados de entornos locales. Son modelos que podemos meter en una tarjeta gráfica gaming, Sí, ¿vale? Y no necesitamos una tarjeta de $30,000 para meter este modelo. En cambio, para meter un modelo como ChatGPT O1 Mini o O1, probablemente necesites alrededor de unas 40 o 50 tarjetas. Entonces, fíjate la diferencia y dimensionalidad que acá empezamos a manejar, en donde esta gente está diciendo, queremos hacerlo más pequeño y mucho más eficiente. Porque se están dando cuenta y algo que Wiku se dio cuenta es que la inteligencia artificial consume un montón de recursos y es un tema que no es sostenible. Entonces, mm, acá ellos lograron decir menos recursos computacionales porque lo estamos viviendo, porque nos tienen limitado el tema de hardware, pero con todo eso podemos sacar algo increíble y claramente, pues, el tema les está funcionando bien y por eso ocasionó todo el revuelo que se hizo porque hicieron varias cosas simultáneamente muy interesantes. claro. Eli, ahí hay digamos que hay varias cosas, ¿no? Una es que fueron mucho más, digamos que cambiaron el tema del proceso, de cómo hacer este tipo de procesamiento, ¿no? De cómo, perdón, de entrenamiento, de cómo poder entrenar un modelo de una forma mucho más eficiente, de utilizar menos recursos computacionales, porque estamos hablando, bueno, ya eso del el mito de los $5 millones, como que ya no es, ya se ha visto que no es como tan real. Pero aún así, estamos Sí, alrededor de, hablando de los 60, $80 millones, que viene siendo una fracción muy pequeña de lo que realmente se gastó OpenAI. Pero todo esto, digamos, ahorita que estabas tocando el punto de por qué, digamos, es tan importante el tema de reducir, digamos, el costo en procesamiento. Y cuando hablamos de costo de procesamiento, estamos hablando de qué tanto se requiere de una máquina o qué tanto se requiere de una tarjeta gráfica, que es la que se utiliza a la hora de procesar la información. Y eso fue, digamos, como una de las principales motivaciones por las cuales nosotros comenzamos esta empresa. Comenzamos Wico más por el tema de sostenibilidad ambiental, pensando precisamente en que una tarjeta gráfica consume gran cantidad de energía eléctrica y eso sin contar toda el agua que se requiere para mantenerla refrigerada, para mantenerla trabajando a temperaturas de procesamiento óptimas. Y esa fue nuestra gran, digamos, intención como tal y por ende, pues diseñamos nuestro hardware acorde a eso, ¿no? Tratar de que no se utilice ninguna gota de agua y reduciendo el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, la entrada de DeepSeek es algo que no solamente, digamos, que ha revolcado el mundo en temas de cómo se hizo y cómo se logró, sino que también en los recursos, cómo eficienta o los recursos naturales a la hora de hablar de que cuánta energía se gasta para poder hacer un procesamiento de un token, ¿sí? Digamos, en esa parte, Feli, podremos hablar un poco más por ejemplo, cómo es que DeepSeek mejora el tema del procesamiento, cómo es que se hace mucho más eficiente y claro, cuál es como esa ventaja realmente que al final nos otorga. claro, mira, a ver, partamos de las famosos benchmark, ¿no? De las calificaciones. Resulta que en las calificaciones cuando salió DeepSeek logró vencer, por ejemplo, el de 32 billones, ni siquiera el de 672 billones, logró vencer a ChatGPT O1 Mini, ¿cierto? Ujú. Y ese El O1 O1 Mini Mini. era el razonador de ChatGPT en esa El época. razonador chiquitico de ChatGPT, porque ellos sacaron O1, que es el razonador estrella, y Sí, después sacaron, apenas salió DeepSeek, uy, no, movámonos rápido, sacaron O3 Mini, ok. ¿ok? Entonces, O3, O1 Mini probablemente necesite
unas 8 o 16 tarjetas H100, ¿ok? Cada tarjeta H100 es una tarjeta especializada para inteligencia artificial que puede llegar a costar cada una $30,000. Mm, ¿Listo? ujú. Y el servidor que maneja 8 tarjetas, alrededor de $350,000 a $500,000. Wow. Necesitas 2 servidores probablemente. Esto es muy especulativo porque pues esas cifras no las ha revelado ChatGPT. Hagamos el caso con uno. ¿Listo? Pues, necesitas un servidor para correr esas 8 tarjetas. Es muy probable que necesites eso. Y sale DeepSeek, 32 billones ganándole todas las pruebas benchmark y a nosotros nos cabe en una tarjeta de $2,000. Mm, Entonces, y nos corre muy bien. ¿Sí me entiendes? Nos corre a una velocidad de alrededor de 35 tokens por segundo. Eh, Ahí notas una diferencia abismal, o sea, de 350,000, $400,000 a $2,000. Listo, sumémosle todo el computador, sumémosle $10,000, $20,000, listo, de $20,000 a $350,000. sí. Entonces, nosotros que somos expertos en infraestructura, ahí donde notamos la diferencia abismal. O sea, ahí donde dice esta gente logró un tema impresionante, increíble. Y esto no se comenta mucho. ¿Por qué? Porque obviamente la infraestructura es un tema que todavía en Latinoamérica es desconocida. Ujú. Y lo que no le preocupa es que no le interesan aprender. Y uno dice, no, tienen que aprender de infraestructura, así hagan la llamada a la API, así contraten Vertex, así contraten Machine Learning Azure, así contraten SageMaker AWS. Tienen que saber de infraestructura. Si tú vas a hacer un proyecto como gerente, si quieres implementar como gerente la inteligencia artificial, tienes que saber muy bien cuál es el tema de recursos. No te tienes que volver experto en hardware, pero tienes que saber que un modelo razonador requiere una cierta cantidad de recursos, un hardware especializado, pero ojo, un hardware especializado hasta cierto punto. Si te dicen que es súper eficiente, que es súper eh, no necesita tanta energía, que puede correr, tienes que prestarle mucha atención a esa letra menuda porque lo que te está diciendo que puede correr en un hardware muy modesto sin Ujú. necesidad de invertir esas grandes cantidades astronómicas. Eso desde el punto gerencial lo tienen que saber los gerentes. Sí. Ahora, el que te va a explicar el código, el que te va a explicar todo el tema ya en detalle, probablemente sean personas especializadas dentro de tu empresa, ingenieros electrónicos o toda esta otra cuestión, pero desde la parte gerencial tienes que tener una dimensionalidad de la infraestructura, ¿ok? Feli, pero ahí hay una, yo creo que ahí hay que aclarar una cosa muy, muy importante, ¿no? Y bueno, y muchas personas que trabajan en el tema de inteligencia artificial lo saben. Otras personas con las que yo ya he hablado, que han leído, que están aprendiendo, tienen una diferencia que es muy, muy importante y es entrenamiento e inferencia, ¿no? O Correcto, sea, una cosa es entrenar un modelo y eso es lo que hemos venido hablando hasta este punto, que es cuánto le costó a OpenAI, cuánto le costó a DeepSeek entrenar el modelo, crear el modelo razonador, crear sus modelos de o uno o tres mini. Eso es entrenamiento, ¿no? Es ese modelo como tal. Pero después está lo que es la inferencia. Y la inferencia es cuando ya estos modelos se ponen a producir, ¿sí? O como cuando lo tenemos, digamos, en nuestro computador y empezamos a hacerle consultas a ChatGPT, ahí no estamos hablando no estamos entrenando un modelo, estamos hablando con el modelo en inferencia. Y el correcto. procesamiento que existen entre estos dos es totalmente diferente. Es El, mo- totalmente. exacto, el de entrenamiento es un procesamiento muy, muy grande, que se requieren muchísimas tarjetas, que se requiere, por ejemplo, estas H100, en- que son tan potentes y tan eficientes a la hora De de entrenar. producir, de entrenar, porque digamos que la velocidad de toques por segundo es mucho más grande y también el consumo energético es mucho mejor.
Correcto. Pero a la hora de irnos ya, digamos, a producción, que es cuando lo estamos utilizando el día a día, haciendo las consultas, que quiero que me escribas este correo, quiero que me hagas este cálculo, eso es inferencia. Y en ese Correcto. momento se requiere otro tipo de procesamiento, un procesamiento que no es tan exigente y por ende el hardware que se requiere para esto no es como el de un H100, sino es un hardware mucho menos complejo y no requiere como esa eficiencia tan alta, ¿cierto? Exacto. Mira, ahí te complemento. Claro, ahí tocaste un tema supremamente importante y es desde gerencia entender qué es entrenamiento y entender qué es inferencia. Es importantísimo. ¿Por qué? Lo que has dicho es supremamente valioso. El entrenamiento es un tema intensivo, 24/7, Ujú. todos los días, y puede durar 50 días, 60 días, un entrenamiento, 80 días, ¿vale? Te lo pongo en un caso real, llama 405 millones, ¿vale? Ese Dale, modelo cuando grandote, dices 405 billones, para simplemente aclararlo, es la cantidad de parámetros que se que se utilizaron para entrenar este modelo. ¿Es correcto? correcto. Entonces, entre más parámetros, el modelo Ujú. más inteligente, entre Sí. comillas. Utilizaron alrededor de casi 20.000 tarjetas H100 Wow. durante un aproximado de 60 días. Entonces, imagínate el consumo energético tan increíble y tan lógico y tan loco que se tiene en este tema de entrenamiento, todo el tema de consumo de agua, todo lo que se necesita en infraestructura, porque se tiene que comunicar una con otra tarjeta. Ahí Ujú. viene todo el tema del NVLink y toda esta cuestión, ya detalles técnicos que Nvidia le vende a las empresas y a estas empresas de entrenamiento de modelos, pero entrenar un modelo es para ricos. Usted no necesita entrenar un modelo de cero, señor empresario, por favor. No, eso que quede clarísimo. Ujú. Entonces, está lo otro que es la inferencia. Y la inferencia, tal como tú lo dijiste, son preguntitas, es preguntarle y que él responda. Eso es la famosa inferencia. La inferencia no va a estar 24/7 todo el tiempo, a menos de que lo tengas con mucha gente como lo tiene ChatGPT o Cloud Digamos, o porque bueno, tienen, obviamente tienen millones de usuarios en diferentes claro, horas haciendo consultas. Ujú. haciendo consultas. Em, no, acá es donde tú tienes que decir, si es inferencia, necesito un hardware mucho más sencillo, necesito establecer bien qué modelo voy a tener, qué uso voy a tener y en qué industria lo voy a aplicar. ¿Listo? Y ahí te van a bajar los costos ya una décima parte. Ya. Entonces ahí ya empiezas a hacer un cálculo mucho más estratégico, en donde tienes que empezar a mirar también cómo es el mantenimiento, cómo es toda esta cuestión. Ujú. Y ahí ya empiezas a darte cuenta que ya una nube, aunque te ofrece todo, empieza a ser caro, Sí, no es ¿vale? necesario, o sea, no necesitas tener, es como hacer la analogía de no tener un camión para mover una libra de algo, ¿no? O sea, y alguien me hizo esa analogía, perdón, hago como el paréntesis que me pareció también me parece apropiada, ¿no? Y es en el en el caso de los carros hoy día. O sea, nosotros tenemos un carro que puede pesar, no sé, 300 kilos, 400 kilos o incluso hasta puede pesar una tonelada, ¿no? Y estamos moviendo un cuerpo cuando conducimos solos de 80 a 100 kilos, ¿no? Entonces te imaginas la cantidad de energía que se requiere para mover simplemente este carro, que pesa una gran cantidad es supremamente pesado, simplemente para transportar a una persona o dos personas que pesan en promedio 100, 200 kilos, ¿no? Y eso mismo pasa, digamos, con esto de los modelos. No necesitas tener un carro gigante para transportar o para hacer una sola operación. Necesitas lo que es adecuado para hacer esa operación. Correcto. Necesitas hacer eso que es adecuado. En Ujú. el caso de la inferencia, no necesitas llegar a entrenar ese modelo como tal, sino necesitas el famoso rack.
Eso que has escuchado ahí Ujú, por todos lados y que es el rack y que no sé qué, es muy sencillo. Es que pones un texto o una base de datos y no se la enseñas, sino les enseñas a comunicarse entre ellos dos. Le pones el puente. Ya te ahorraste un montón de plata, ya no necesitas entrenarlo ni refinarlo ni nada, sino que se comuniquen y que cuando le preguntes te ujú, responda eso, ¿vale? Entonces ahí ya se vuelve un tema mucho más aplicable, mucho más estratégico, ya te empiezas a ahorrar costos, porque ese camión que te viene en Nvidia te lo vende para entrenar y para inferencia, ujú, pero lo que no te va a decir Nvidia es que hay una gran diferencia entre los dos. No le interesa, o sea, como que pues es mi especialidad, a mí me funciona, si ujú. lo vendo bien caro, y pues es su problema cómo lo va a utilizar. Entonces, Sí, donde ahí entramos las empresas que estamos especializadas y les decimos, señor gerente, ¿usted va a entrenar modelos? Cierto que no, ¿o no? Porque si me dice que sí, hermano, hay algún problema muy estructural de un problema conocimiento de conceptual, yo empresa. creo. Sí, exacto, o sea, no tienes el billete, querido. Em, Vas a hacer inferencia. Y si quieres meterle tu conocimiento, igual no necesitas este hardware ultrapoderoso. Ujú, Ahora, tienes que saberlo configurar. No estoy hablando de que el hardware sea un hardware de computadora lab, no, tienes que saberlo configurar, tienes que tener conocimientos en procesadores multinúcleos, tienes, pero sobre todo tener conocimiento en el parte de, de qué tipo de mercados abarca Nvidia con sus tarjetas gráficas. ¿Listo? Entonces ahí es donde entra DeepSeek a irrumpir y decir, yo como modelo muy inteligente requiero menos de una décima parte de lo que el modelo estrella requiere. Yo puedo ya servir a muchas empresas, hasta personas, y este modelo estrella, digamos que solo tienen acceso las empresas grandes o el aplicativo API, pero el aplicativo API pues conlleva temas de riesgos, posibles riesgos de hackeo, porque te estás conectando con una nube. Y hay que recordar que hay empresas que no pueden hacer eso por temas legales, como las empresas, las entidades de salud o las entidades de defensa tienen que procesar en sus propias oficinas, en local. El hospital no puede estar utilizando nube porque pues hay un riesgo muy factible de posible hackeo en el tránsito de la información y se revelan datos demasiado delicados como ha venido sucediendo. Entonces, ahí es donde uno ya empieza a empezar a explicarles, ojo con el tema de infraestructura para este tipo de modelos razonadores. Ojo para todo el tema de dónde se va a utilizar, cómo se va a calcular todo este tema de infraestructura y sobre todo qué funciones van a cumplir los modelos razonables, porque la gente sigue diciendo, pero es que me responde lo mismo que ChatGPT 4 o no sé cuál tengo, pero me responden lo mismo. No, no, tienes que entender claramente que hay un modelo mucho más inteligente, mucho más estratégico para ciertas cosas y otro modelo no. Te sí. lo resumo, Juan. El man experto en doctorado, mételo para hacer temas de ingeniería. Temas que te haga cálculos de temas de máquinas complejas, como hornos, como reactores, como mucho que se maneja en la industria química, petroquímica, todo el tema también de análisis de procesos. Mételo ahí. Él perfectamente te va a hacer los cálculos, tiene la capacidad para hacerte los cálculos en milisegundos, incluso guiarte qué cálculo se tiene que hacer para tener un control o tener un tema de mantenimiento, un tema de manejo de tiempo u optimización de recursos, mételo ahí. Ujú, Y en eso OpenAI no ha sido nada hábil. O sea, ¿cómo explican para qué se utiliza un modelo razonador? Llegan y dicen, es un modelo con más lógica y un modelo que te ayuda en temas matemáticos. Y uno dice, pero ¿qué es esta explicación tan tonta? Y eso lo han dicho muchos expertos influenciadores. OpenAI tiene que explicar bien qué hace cada uno de sus productos. sí. Entonces, acá es donde uno dice, es una persona con un nivel de doctorado, es alguien muy inteligente
que es idóneo meterlos en entornos de industria e ingeniería, en procesos productivos que te esté analizando muchas cosas simultáneamente. Digamos que ahí tocas un punto que es bastante interesante y es esta analogía que hemos venido utilizando desde hace ya bastante tiempo, desde que pues empezamos con este tema. Y es la analogía de decir, bueno, qué es una inteligencia artificial generativa? Y la analogía siempre es, esto es como si fuera un practicante dentro de la empresa. Entra un practicante que es una persona que no tiene, digamos, tanta experiencia, pero tiene una capacidad de pensar, ¿sí? Y sus respuestas o sus tareas o la calidad de sus tareas va a depender de la calidad de de la pregunta que le hagas o de las instrucciones que le des a esta persona para que haga determinada tarea. Si uno toma a una persona, un practicante y le dice que haga determinadas cosas, el resultado va a ser, él va a hacer lo que le digas. Él no va a tratar de ir más allá, no, él simplemente va a hacer lo que le digas. Y eso digamos que era como ChatGPT hasta, digamos que en sus versiones anteriores. Con la entrada de los razonadores, ya como lo has dicho, es casi como tener, en vez de tener un practicante, lo que estás teniendo es una persona con un nivel de educación a nivel de PhD, ¿sí? Correcto. Mucho más, digamos, bueno, y hablemos de PhD a nivel de las áreas de matemáticas, de física, de química, que tienen un nivel de conocimiento y de experiencia mucho más elevado, al cual ya no necesitas darle como una instrucción muy específica, sino que simplemente le permites que haga un razonamiento mucho más profundo y que utilice diferentes tipos de recursos para que llegue a una solución. Y por ende, pues obviamente se va a demorar más tiempo, pero va a llegar a una respuesta que es muchísimo más avanzada que la que te podría dar un practicante que está recién egresado de una universidad con un Exacto. grado, digamos, de universitario básico, ¿va? Exacto. Pero digamos que esa analogía es muy buena. Sin embargo, digamos que vamos a tratar de dar un ejemplo de, digamos, en la industria para qué es que se utiliza, porque es lo que acabas de decir. Cuando uno va a la literatura de ChatGPT y cuando salieron de hecho, con su razonador o uno, pues no explicaban realmente qué era lo que servía. Todo el mundo decía, bueno, pero para ayudarme a hacer cálculos matemáticos de qué y para qué, ¿sí? Entonces, dentro de la industria, de las diferentes industrias que estamos manejando, que es la industria petrolera, petroquímica, manufacturera, defensa, salud, ¿sí? Vamos, ¿cuál de esos ejemplos que hemos manejado es como que el más descriptivo a la hora de poderle explicar, digamos, a un gerente de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos razonadores? Bueno, el tema más o una de las cosas más idóneas es, por ejemplo, en temas de análisis de comportamiento de máquinas complejas. Máquinas complejas me refiero, por ejemplo, a hornos industriales, a todo el sistema de combustión que está sucediendo o lo que se tiene dentro de una planta como tal, reactores o sistemas, por ejemplo, en la industria petrolera, en donde se tienen que hacer análisis de sensores y con esos sensores se tienen que hacer análisis de temas de perforación. Él ya empieza a correlacionar lo que tiene en su propio conocimiento de cómo funciona un taladro, de cómo funciona un horno industrial, por ejemplo, con empresas que nosotros hemos manejado o estamos metiéndonos en este tema. eh, en el caso de este tema de hidrocarburos, él analiza toda esa información conjuntamente y te lo hace en cuestión de milisegundos. ¿Cómo está compuesto el taladro desde su tema de manual? ¿Cómo funciona? ¿Qué sabe él de que debe funcionar bien? ¿Qué alertas debe entender de cómo un taladro está empezando a funcionar mal o qué está arrojando mal? Entonces, temas de vibración, temas de temperatura, muchas cuestiones empiezan a entrar ahí directamente y él empieza a analizar esa información y a hacer cálculos complejos. Y esto lo hace en cuestiones de milisegundos. Un humano, mientras haya un error, mientras verifica, coge el manual y empieza a buscar y entender qué es lo que está sucediendo.
él hace eso en cuestión de milisegundos, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde uno dice, ojo con escoger el modelo, porque un modelo muy básico, pues va a ser lo que hace un estudiante de pregrado o lo que hace recién egresado y es que empieza a leer el manual y medio pone en práctica lo que medio conoce, pero no tiene la experiencia. Un modelo razonador ya tiene la experiencia y el conocimiento matemático y de base porque recuerden que los modelos ya tienen un corpus, un aprendizaje básico. ¿Listo? Pero si tú le empiezas a meter más información, más detalles, manuales, información histórica, bitácoras de los mismos empleados, él te va a encontrar la solución en cuestión de milisegundos y te va a decir, de acuerdo a esta información, de acuerdo a esta página, encuentro este error, pero verifica esto, analiza esto y vayamos descartando este tipo de variables. Y te va ayudando a encontrar todo este tipo de problemáticas que te puede suceder con este tipo de tecnologías. ¿Vale? Entonces, este tipo de ejemplos ha empezado a funcionar en empresas petroleras donde están combinando IoT con LLMs. Ya hay varias empresas con iniciativa propia como Toyota, como Equinor, como Schlumberger, en donde ya están empezando a integrar estas herramientas, pero con iniciativa propia. Claro, ellos se dieron cuenta que tengo un man muy inteligente y tengo mis ingenieros que pues para estas industrias se necesita personal muy capacitado que a veces te quedan cortos y necesitan muchos días para resolver un problema y necesitan este tipo de personas con doctorado para que, o este tipo de asistentes inteligentes con doctorados para que te resuelva esto lo más pronto posible. Entonces, esto no es Ujú. un tema solo de aficionados o en el caso de Wiku que está pensando tener este tipo de soluciones integrales, sino ya la industria con recursos propios, con su infraestructura propia, ya lo está empezando a hacer hasta con sus propios ingenieros y Claro. están teniendo resultados increíbles. Y también lo otro interesante, digamos, de los modelos razonadores, Fali, y es en el caso de, de la industria petrolera, que yo vengo de esa industria, es lo que le cuesta a una empresa el no estar operando, lo que se llama como los tiempos muertos. ¿Y por qué se dan tiempos muertos? Pues simplemente porque falló una máquina eh, y esa máquina necesitas volverla a, pues la necesitas arreglar y volverla a poner en estado operativo. Y todo el tiempo que transcurre desde que la máquina falló hasta el momento en el cual está operativa nuevamente, eso es lo que se llama un tiempo muerto. Y un tiempo muerto le puede costar a una empresa, sobre todo en el sector petrolero, en decenas de miles de dólares. ¿Sí? Y eso multiplicarlo entonces por las cantidades de tiempos muertos que pueden existir durante un mes, durante un año, pues estamos hablando de cantidades bastante grandes que pueden llegar hasta los millones de dólares. La gran ventaja que tienen los modelos razonadores hoy en día es que permite, ya como lo habías mencionado, integrar diferentes fuentes de información. Correcto. Entonces tenemos informaciones que son de datos estructurados, que es como la información de tipo numérico, y información de datos no estructurados, que es todo lo que estamos a nivel de texto, como por ejemplo son manuales, procedimientos operacionales, bitácoras de procedimientos, lecciones aprendidas, Tienes toda aprendido. esa gran cantidad de información que está en formato de texto, incluso en formatos hasta de video, ya puede ser integrada dentro del modelo y puede ser entendida. Entonces, acá hay un cambio de paradigma grandísimo con lo que Grandísimo. cuando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hace unos 10 años ya veníamos trabajando con inteligencia artificial como machine learning dentro de la industria. Esto no es nuevo. Sí, Y veníamos trabajando con estos modelos de machine learning que básicamente lo que hacían era entrenarse basados en fallas de equipos y pudiéndole decir pudiéndole decir, digamos, al modelo es, esta máquina normalmente falla si está dentro de estos parámetros de operación. Entonces, cuando la máquina empezaba a mostrar o a entrar dentro de esos parámetros de operación, se podía predecir estadísticamente cuánto era la probabilidad de que esa máquina pudiese llegar a fallar o cuándo podía claro. llegar a fallar. Eso es lo que llamamos el mantenimiento preventivo. Anticipar una falla para tomar medidas y hacer un mantenimiento para que el tiempo en el cual
para prevenir ese tiempo muerto. Básicamente eso es lo que se estaba haciendo antes. Un daño de una máquina y cuánto me cuesta tener esa máquina parada, cuánta plata estoy perdiendo. Exactamente. Ahora el cambio de paradigma es tan grande, ¿por qué? Porque cuando integramos LLMs, cuando integramos modelos transformacionales, lo que estamos haciendo, transformers, transformadores, lo que estamos realmente haciendo es integrando ya no solamente la parte numérica, sino con la parte textual en lenguaje natural. Y eso lo combinamos y eso es lo que nos permite es poder no solamente tener estos datos numéricos, sino también tener toda la base de conocimiento de nuestros operadores, de todo lo que es la parte de ingeniería que se ha puesto en manuales y poder hacer que el modelo empiece a decir, oiga, esto está como saliéndose de los parámetros, pero vamos a correlacionarlo con otras informaciones que pueden existir. Ahora bien, si esto le sumamos el IoT, que es el Internet de las Cosas, o Internet of Things, que es básicamente empezar a capturar datos numéricos en tiempo real, ¿sí? De cómo es que está, por ejemplo, el nivel de temperatura de una máquina, cómo es el nivel de vibraciones de la máquina, ¿sí? Esa correlación entre estos tres, digamos, mundos nos permite poder tener ya un refinamiento mucho más grande en el tipo de respuesta que nos pueda dar la máquina. Claro. Y no solamente estamos previniendo o sabiendo cuándo es que la máquina puede llegar a fallar, sino que en el caso de que la máquina falle, podemos hacer una recuperación de la máquina o del equipo muchísimo más rápido que cuando lo hacíamos anteriormente. Y de hecho hay un caso que tuvimos con uno de nuestros clientes cuando estamos trabajando y era que uno de los operadores se había enfermado y era la única persona que podía leer un manual en italiano y la máquina era italiana y era la única persona que podía leer este manual. La máquina falla y durante, digamos, el tiempo de falla, les tocó llamar a este operador para que pudiera interpretar y pudiera decirte cuál era como el fallo, dónde podían encontrar la parte, de qué se refería el manual cuando trataron de hacerle sí, el mantenimiento. Y pues obviamente esto se demoró muchísimo más. O sea, nosotros cuando hicimos las pruebas, logramos hacer que el modelo razonador pudiera leer todo el manual, pudiera identificar el tipo de falla, pudiera identificar las fallas comunes que ocurrían y sobre todo que lo hicieran en un lenguaje totalmente natural, o sea, traducirlo de italiano a español y que la persona que iba a hacer el mantenimiento pudiera entender exactamente qué era lo que tenía que hacer. Y esto no estamos hablando de horas, estamos hablando de minutos. Entonces, Sí, sí, en tiempo de milisegundos o minutos. ujú, Entonces, mira, ahí nombraste un tema muy interesante y es que precisamente ya hay empresas con machine Learning y pues sí, el Machine Learning te da unos datos y te da una estadística y todo y el factor humano. ¿Cómo le enseñas el factor humano? ¿Cómo le enseñas a entender eso? En un modelo razonador, tú simplemente dices, hay unos turnos específicos, en estos momentos lo está manejando tal persona. Incluso tú puedes redactar el texto o decirle al ujú, modelo que te redacte el texto de las personas que están involucradas con el taladro, qué se está haciendo, cuándo se le hizo mantenimiento, qué tipo de mantenimiento se le hizo y por qué. Todo este conocimiento de humanos escrito, pasado a Word, lo pones en un rack, lo configuras y ya la máquina te empieza a razonar. Eso junto al manual y toda la información que tiene. Es un machine learning, está lejos de sí, lograr hacer eso. Entonces fíjate que tú lo viviste y tú lo estuviste en tu trabajo ujú, y pues, ¿cómo carajos le enseño esto a una máquina y uno dice, mire, inteligencia artificial, eso le queda muy sencillito. Eso no exacto, es nada difícil. Escríbalo, incluso dígale al modelo que se lo escriba, usted le dice, corrige esto, haz esto, pone el texto, lo pone en un formato PDF o Word, se incluye en el sistema RAC y ya. Eh, son sí, cosas, son cosas que cambian sí, hasta el paradigma de aprendizaje, de inclusión de datos, de limpieza de datos que se da, como se llama con Machine Learning, ¿no? Que es un tema muchísimo más complejo en todo el tema de data que se ujú. necesita en el aprendizaje. Y otro, digamos que otro avance que tenemos con esto es el siguiente, y es, hay un ejemplo de cuando nosotros programamos con Machine Learning, estamos tomando, digamos, todos los datos de IoT, ¿no?
Y lo que nos permite el IoT es obviamente capturar información en tiempo real y nos permite definir si, digamos, estamos trabajando fuera de un parámetro operacional. Cuando trabajamos fuera de un parámetro operacional, lo que podemos definir son ciertas alertas. Y como es una alerta roja diciendo, bueno, ya te excediste en un 5 o 10% de parámetro operacional, vuelve nuevamente a tus parámetros operacionales. Sin embargo, algo que sucede es que podemos dar recomendaciones, aún así con Machine Learning, y son unas recomendaciones que ya están prescritas, como por ejemplo esta que acabo de decir, vuelve a los parámetros operacionales, pero está muy limitado a lo que puedas programar. Y cuando digo programar es escribir textualmente para que salga en una interfase gráfica cuál es la recomendación. Pero con los modelos de razonadores, lo que podemos llegar a tener es recomendaciones que están mucho más allá de lo que nosotros ya habíamos pensado y programado como tal dentro de la máquina. Estamos logrando poder acceder a historiales, a, a manuales, ¿sí? Cosas que ni siquiera dentro del entrenamiento que le damos a un operador pueda que esté esa información en el operador. Y podemos hacer que el modelo acceda a esa información y que nos dé esa, digamos, ese conocimiento y nosotros poder llegar a operar y poder, digamos, hacer las maniobras que se requieren para que la máquina no llegue a salirse de especificaciones. Imagínate, Machine Learning para que te lea un manual. Ujú, ¿Cómo? Esos son data de entrenamiento que tienes que meter y no es fácil exacto. meter. Es una data especializada de entrenamiento, simulas casos, fallas y simula lo que puede suceder mal y eso se lo enseña mediante data. Acá es data con un modelo razonador, más información textual, más información de bitácoras, más información simple que utilizan los humanos para aprender. Entonces imagínate el poder tan increíble de Machine Learning a inteligencia artificial generativa. Y ahora, muchos estarán preguntando, bueno, y acá, bueno, volvamos al inicio, ¿qué utilizo? ¿ChatGPT 1, 3 o qué? Y ahí es donde uno Ujú, les dice, miren, estos entornos tan complicados, en donde la conexión a Internet es muy mala, tienes que tener un modelo razonador dentro de dentro de tus instalaciones. Tienes que tener un servidor dentro de tus instalaciones no muy complejo, muy sencillo, que te esté analizando ese tipo de interacciones y que te esté conectando en tiempo real y analizando en el menor tiempo posible. Ojo, la latencia es un tema muy importante en ciertas industrias. Petrolera es un tema esencial. Entonces, ahí es donde uno dice, si quieres este tipo de cosas, tienes que utilizar un modelo chiquitico de DeepSeek o un modelo razonador que te quepa en un equipo modesto, lo llevas a campo, lo pones donde están los demás equipos que están también haciendo niveles de procesamiento o cercanos a este procesamiento y tienes un entorno local con conexiones rápidas. Acá no te sirve conectarte a ChatGPT o uno mini olvídate de eso. La gente todavía no sabe que es que uno para conectarse a una app es irse a los servidores primero, donde está hospedado el modelo, que por lo general es servidores Microsoft. Tienes que ir a Estados Unidos. De Estados Unidos vas a los servidores de OpenAI, te responde, pasa por otra vez servidores en donde tengas la instancia, en Azure, ahí, y después regresa otra vez y te contesta. Es un trayecto demasiado largo, es un trayecto con posibles vulnerabilidades de ciberataques y tras de eso no te va a responder en tiempos que tú necesitas. Entonces ahí es donde les decimos a los gerentes, ojo, si usted va a tener ese tipo de usos, ese tipo de problemáticas en maquinarias en sitios remotos, olvídese de Internet y olvídese de irse, es que es lo que más barato, y olvídese de Copilot, o sea, no más. Copilot Windows no sirve para esto, olvídese. El Copilot, como lo dijimos, es un estudiante recién salido de la universidad. No. Acá lo que necesita es tener un modelo muy poderoso, robusto, analizando este tipo de cosas que puede funcionar en entornos locales. Y eso es lo que nos Wicus está especializando. Entonces, este tipo de ejemplo ayuda a entender y dimensionalizar para qué sirve estos modelos razonadores tipo ChatGPT y estos modelos razonadores em, como DeepSeek. Ahora,
El modelo razonador de ChatGPT te sirve para consultas recurrentes en temas de ingeniería donde no requieras tanta latencia, donde requieras hacer consultas más científicas, pero todo el tema de analizar data en IoT te toca hacerlo por batches. Es decir, algo te captura la data, después se conecta cada 10 minutos con estos modelos razonadores, pero ahí empieza a entrar otro problema, el costo. La gente cree que por token, porque consumo por el número de tokens o el número de palabras que utilizo como para ponerlos en términos sencillos, va a salir más barato. No, error. Eso se puede incrementar muchísimo porque los datos pueden ser masivos, pueden ser muy grandes y te va a salir la cuenta mucho más cara de una inversión en hardware. Entonces, esas son las cosas que es muy importante que la parte gerencial empiece a entender. Y nadie le está hablando que tiene que empezar a entender temas complejos de hardware, no, tiene que empezar a entender el tema macro en temas de costos, en temas de confidencialidad de data, en temas de normativas, porque usted se puede meter en un problema legal con su empresa si usted no sabe manejar bien eso, e incluso en un problema legal con el Estado, como en todo el tema de entorno médico. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que acá todavía el área gerencial ve eso como que o me lo soluciona Copilot o me lo soluciona ChatGPT. No. Entonces es muy importante que ya este entorno, y por eso estamos haciendo estas charlas contigo, en donde tú pusiste un caso muy práctico y muy interesante, em, cómo se debe analizar esto desde entornos gerenciales. ¿Listo? ¿Cómo se debe aprender a tener claridad? ¿Qué tecnología debo utilizar? ¿Qué modelo debo utilizar? ¿Qué costos me puede acarrear? ¿Qué retorno de inversión voy a tener? El tema de tiempos muertos, ¿cuánto les cuesta tener ese tema muerto? ¿En cuánto tiempo? Si esto me lo responde en cuestiones de milisegundos, me puedo demorar en tener una respuesta y otra vez la tecnología operativa. Entonces, eso es importante, precisamente lo que estamos haciendo tú y yo es Sí. decirle estas problemáticas que va a tener desde el análisis de gestión de proyectos, cómo puede irlo solventando. Vale, qué feliz. No, sí, ese es digamos que la intención de estos lives es poder ir como explicando, digamos, cómo esta transformación digital, con la incorporación de todo lo que son los modelos de inteligencia artificial generativa, sobre todo, porque, como dijimos, Machine Learning, hemos venido trabajando con Machine Learning desde hace mucho tiempo, pero la generativa está generando, valga la redundancia, una revolución muy grande. Sí, Lo que, digamos que, ya para ir cerrando, lo que hemos venido hablando hoy era, comenzamos pues con todo el tema de qué es un modelo razonador, eso nos estuviste explicando. ¿Cuál es como esa diferencia tan grande en que existe entre ChatGPT y DeepSeek? Sobre todo porque DeepSeek como que hizo un remesón grandísimo porque dijo, bueno, lo podemos hacer más barato, lo podemos hacer con menos recursos y eso en última se le genera un beneficio para todas las empresas porque ya no requieren, digamos, un equipo de procesamiento. Cuando hablo de equipo de procesamiento, estamos hablando de hardware, una infraestructura de procesamiento tan grande ni tan avanzada como la que se creía que se requería, ¿no? Hablamos también de las diferencias entre lo que son el procesamiento para hacer un entrenamiento de un modelo y el procesamiento que se requiere para hacer una inferencia, que es lo que realmente y en donde estamos nosotros o donde están las empresas, que es inferencia. Nosotros no necesitamos entrenar modelos, modelos ya están entrenados. Nosotros estamos tomando los modelos entrenados, la inteligencia, por así decirlo, y esa inteligencia refinarla con información que es de la empresa, que es exacto. propietaria de la empresa, con ese conocimiento, esa experiencia que ellos tienen, y de ahí crear estos modelos que ya son modelos expertos, pero que son únicos de la empresa, que tienen ese conocimiento y sus ventajas competitivas por ser dentro de la empresa, ¿no? Y para eso no se necesita un tipo de procesamiento tan alto ni unas máquinas tan avanzadas como las que se requieren para en el caso del modelamiento. Exacto.
también hablamos de estos casos o estos ejemplos de qué realmente qué es un modelo razonador y para qué se usa, ¿no? ¿Para qué sirven? Que eso era algo que no nos podían explicar las personas de ChatGPT y que ahora ya podemos entender dentro de las aplicaciones más a nivel industrial, más a nivel corporativo, para qué sirve un modelo razonador. Y es esa integración de diferentes fuentes de información que son estructurados y no estructurados, que nos da unas respuestas mucho más avanzadas como a nivel de una persona que tiene un nivel educacional y de experiencia como un PhD. Y digamos que lo que queremos seguir trabajando más adelante son esos ejemplos concretos de otras empresas, de empresas que han implementado inteligencia artificial generativa, LLMs, que lo han integrado con IoT, que lo han integrado con Machine Learning y que han tenido procesamientos en local, que es muy importante para el tema de velocidades, el tema de privacidad y seguridad de la información, y cómo les ha ido. Y eso, digamos, y ese va a ser el live que vamos a hacer próximamente. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles son esas reducciones, esas optimizaciones que han hecho? Y ver cómo, digamos, empresas, sobre todo en Latinoamérica, pueden acceder a esto, porque no es prohibitivo. No es prohibitivo. Creemos que esto simplemente se hace en Estados Unidos, en Europa, y que Correcto. Latinoamérica está muy lejos todavía de eso. No, no es verdad. Sí, No eso es no es verdad. verdad. Y eso es lo que vamos a explorar en el próximo live, ¿vale? Listo, de una. Listo, Feli. Súper, muchas gracias. Y nada, pues nos conectamos nuevamente. Les estamos poniendo ahí para la próxima semana cuando vamos a estar tocando estos temas. Y cualquier duda y cualquier inquietud que tengan sobre lo que hemos venido hablando hasta el momento, pues ahí está nuestro contacto en LinkedIn. Tanto Felipe Gutiérrez como Juan Vizcaíno estamos en LinkedIn y así mismo en la página de Wico. Muchas gracias por el tiempo. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, Juan. Chévere. Chao. Chao.